Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Para hoy vamos a trabajar un nuevo tema, el cual se trata de la diferencia entre conjuntos. Les voy a mostrar un corto video en el cual se les va a explicar qué es la diferencia entre conjuntos y se van a observar diferentes ejercicios.
Perfecto, chicos. Miren que allí en este video nos dan, ¿cierto? Principalmente el concepto de qué es diferencia entre conjuntos. Luego nos enseñan un ejemplo, ¿cierto? Donde nosotros debemos identificar cuál es la diferencia entre entre dos conjuntos, los cuales nos están dando en el ejemplo. Cuando nosotros hablamos de diferencia entre conjuntos, nosotros utilizamos este símbolo que es un menos, ¿cierto? O también otras personas pueden decir que es una rayita, es válido, ¿ok? Entonces utilizamos este menos o una rayita. A continuación les voy a mostrar este ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos elementos o los elementos que pertenecen a A, ¿cierto? Que no pertenece en B. Vamos a mirar, el conjunto A está conformado por los siguientes elementos. Tenemos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el conjunto B tenemos los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos primero a identificar cuáles son los elementos que se repiten, ¿cierto? En ambos conjuntos. Para ellos, ¿qué debemos hacer? Tacharlos con un X o con color como ustedes deseen. Con tal es que lo tachen para que podamos ver, ¿cierto? Identificar cuáles son esos elementos que se repiten. Si yo, por ejemplo, me ubico primero en el conjunto A, vemos que tenemos el 5, 6, 7, ¿cierto? Yo voy a mirar en el conjunto B cuál de estos números se repite y podemos ver muy fácilmente que se repiten el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Ya descartamos esa parte. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver A diferencia a B. Vamos a ver dónde o cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos. Recuerden que siempre la diferencia se hace con la primera letra. En este caso sería la A. Entonces, si yo voy a la A, al conjunto A, veo que se diferencian con estos elementos 1, 2, 3 y 4. O sea que los voy a poner o los voy a encerrar en las llavecitas. Luego miro el conjunto B. Entonces yo digo B diferencia a igual, ¿cierto? Solución 8 y 9, como lo podemos ver. Por eso les digo que es importante que lo tachen para que ustedes puedan ver y observar muy fácilmente cuáles son o cuál es la diferencia entre ambos conjuntos. Así de sencillo se realiza esto, ¿ok? Ya si nosotros nos vamos al diagrama o lo representamos en el diagrama de Venn, lo realizamos muy sencillo. Obviamente ustedes saben que el diagrama de Venn son los dos círculos, ¿cierto? En este caso, en el centro ubicamos, ¿cierto? Los elementos los elementos que no tienen, ¿cierto? Que se repiten en ambos conjuntos, que serían 5, 6 y 7. Y si yo me ubico en el conjunto A, ¿cierto? Podemos ubicamos los que no son comunes. ¿Y cuáles son los que no son comunes? 1, 2, 3 y 4. Y si vamos o miramos el conjunto B, miramos que los que no son comunes para este conjunto serían 8 y 9, ¿ok? Así, pero en otras palabras, como lo explicaron en el video anterior. A continuación, yo les voy a mostrar este ejercicio. Este ejercicio me lo van a escribir en el cuaderno de matemática, lo van a realizar en esta primera horita de clase. Lo van a resolver con calma y van a hallar la diferencia entre O menos P y P menos O. Esto lo van a realizar y también van a enviar evidencia de este ejercicio. Finalmente, ustedes van a ir a su libro de matemáticas y vamos a trabajar en la página 19.
Para ello vamos a realizar el punto 1, 2 y 3 del libro. Vamos a iniciar con el primer punto que dice, considera los siguientes conjuntos. Allí se les está dando varios conjuntos. Luego ustedes van a hallar lo siguiente. ¿Cómo así? Les están dando P diferencia O, ¿cierto? P diferencia Q y Q diferencia A. P, van a encontrar esa diferencia entre esos conjuntos que se les está dando. En el segundo punto dice, escribe los elementos de los conjuntos con base en las siguientes imágenes. También se los voy a, allí lo pueden realizar en el libro o en el cuaderno. Ustedes van a observar muy bien esos conjuntos que les están dando para poder encontrar, ¿cierto? Con base a esos elementos van a encontrar o van a escribir lo que los diferencia, ¿ok? Y finalmente tenemos el tercer punto. En el tercer punto dice, considera U igual números dígitos y B igual números dígitos pares. Se les está planteando dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los elementos de B que diferencian a U? Vamos a mirar cuáles son. Y la segunda dice, ¿cuáles son los elementos de U que diferencian a B? Vamos a ver también cuáles son y los vamos a escribir. Ok, chicos, entonces finalmente ustedes me van a enviar las evidencias a Sistemas Saberes de la actividad que se realizó. Espero que les haya quedado súper claro este tema y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!